Como ciudadanos tenemos la obligación de fiscalizar a los funcionarios que hemos elegido. Si detectamos alguna irregularidad en la gestión, podemos solicitar que una autoridad sea revocada de su cargo. Hoy en el programa hablaremos sobre el derecho a la revocatoria. Soy Stephanie Morales y esto es Derechos. En lo que va del año, la OMPE ha vendido más de 500 kits para revocatoria de autoridades regionales y municipales en todo el país. La revocatoria es un derecho de control que tenemos todos los ciudadanos. Según el artículo 2, inciso 17 de la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. Mientras que el artículo 31 agrega que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocatoria de autoridades y demanda de rendición de cuentas. La Ley 26300 o Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos es la norma que regula estas facultades. En ella se especifica que la revocatoria permite que los electores destituyan de sus cargos a alcaldes y regidores, presidentes regionales, vicepresidentes regionales y consejeros regionales y jueces de paz que provengan de elección popular. En el caso específico de las autoridades municipales, no se puede solicitar la revocatoria durante el primer y el último año de su mandato. El proceso es tedioso y complicado. Luego de adquirir el kit en la OMPE, es necesario recolectar firmas de personas que estén de acuerdo con la revocatoria de una autoridad, las cuales deben ser el 25% de los electores de la zona y deben ser verificadas por la RENIEC. En el caso específico de Lima, se necesitan 400.000 firmas. De cumplirse todos los requisitos, el siguiente paso es la votación. Los ciudadanos debemos regresar a las urnas para ratificar a la autoridad en cuestión o apoyar su salida. El próximo 30 de septiembre se realizará la consulta popular en nuestro país, que será la octava de nuestra historia electoral desde la entrada en vigencia de la Ley 26300. En estos días, el tema ha salido a relucir debido al polémico pedido de revocatoria contra la burgomaestre de Lima, Susana Villarán. Si bien existen voces a favor de que abandone el cargo, también hay quienes manifiestan que este mecanismo crea incertidumbre en la población y es empleado por enemigos políticos, por lo que debería estar más regulado. Lo cierto es que este derecho es completamente válido y deja la decisión en manos de cada uno de nosotros. Bien amigos, como hemos podido ver en nuestro informe, la revocatoria es un derecho que está estipulado en la Constitución y cualquier ciudadano puede hacer uso de él. Para introducirnos un poco en el tema, nos encontramos como todos los sábados con el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, cuéntanos un poco cómo es que encaja esta figura de la revocatoria en la democracia representativa. Bueno, la Constitución del año 93 establece un mecanismo participativo para los ciudadanos y eso es lo que se conoce como la democracia directa.
pero también la Constitución establece una democracia representativa. Entonces, esa es una particularidad de nuestro sistema. ¿Qué instituciones hay de la democracia directa? Está el referéndum, por ejemplo, para decir si se debe devolver los aportes al FONAVI o no. Está la iniciativa legislativa, es decir, los ciudadanos se pueden reunir y pueden recolectar firmas, presentar un proyecto de ley al Congreso para que éste fuera aprobado. Y también la llamada revocatoria o revocación de autoridades. Esta es una particularidad que tiene la Constitución del 93, a diferencia de todas las anteriores. Es la primera vez que contamos con un mecanismo de participación ciudadana directa para remover autoridades. En nuestro caso se habla de los alcaldes e incluso de los presidentes regionales. Pero, por ejemplo, no se ha llegado a revocar parlamentarios o al propio presidente. Sí, ¿no? También hay algunos países donde existe esta figura. Perfecto, bueno, ya Francisco nos ha introducido un poco en el tema, pero luego de la pausa vamos a tener una interesante entrevista con Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la OMPE. No se mueva. Nos encontramos con Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la OMPE. Buenos días y bienvenido al programa. Gracias, buenos días. Lo primero que quiero preguntarle es ¿cómo se instaura esta figura de la revocatoria en nuestro país? En realidad esto está dentro del marco de la Constitución de 1993, que incorpora la figura de lo que se llama mecanismos de democracia directa. Hay varios: el referéndum, la consulta popular, la iniciativa legislativa y la revocatoria para autoridades municipales, y que ha sido empleado obviamente para autoridades también regionales. Esto se plasma en la ley promulgada en 1997, la ley específica, que es la Ley de Control y Participación Ciudadana, que justamente especifica ya estos casos de los mecanismos que se incorporan, entre ellos la revocatoria, que ha sido de todos el más usado. Pero esta ley que regula, que me parece que es la 26330, creo que no está regulada, no tiene reglamento. ¿Es verdad? En realidad no necesita, no toda ley necesita reglamento, y se ha podido desarrollar con las normas electorales, porque finalmente es el derecho a voto, y por lo tanto hay normas que complementan, en este caso, las revocatorias. Cierto es que no hay un reglamento específico, pero hay revocatoria del año 97, en el año 2001, el año 2004, dos revocatorias en 2005, 2008 y 2009. Por lo tanto, nos vamos a una séptima revocatoria. Esta es la séptima, como nos indica, pero anteriormente, ¿de cuántos kits, cuál es la proporción, cuántas autoridades llegan a ser revocadas o cuántas al menos llegan a consulta popular? Bueno, hay una condición básica, que es que para solicitar la revocatoria, sea de una autoridad municipal o una autoridad regional, que son pasibles de ser revocados, de la misma manera que los concejales de un municipio como los consejeros regionales, se requiere juntar al menos el 25% equivalente de firmas del padrón electoral, ya sea del distrito, sea de la provincia o del departamento para el caso de gobierno regional. Solo se puede solicitar la revocatoria a partir de cumplir el primer año y antes del último año de la gestión. Digamos, si es que el periodo es de 4 años, en el año 2 y en el año 3. Se solicita mucho porque simplemente se va y se compra en UP, lo que se llama kits, que son los formatos para poder presentar luego la solicitud, y menos del 5% de los que solicitan el kit pasan a la revocatoria, y de allí para que una autoridad pueda ser revocada se requiere que los votos por el sí de la revocatoria superen, tengan la mayoría absoluta, es decir, el 50% más 1 de los votos válidos. Se considera votos válidos a la suma de los votos por el sí y por el no. De esos, bueno, cambian, ¿no? De año en año, pero la mayoría no son revocados.
Y los que sí son revocados, ¿quién asume posteriormente el mandato, la gestión? Hay dos posibilidades. Cualquier persona puede encabezar una iniciativa de revocatoria comprando los kits. Si consigue esto, tiene que determinar a quién desea que se le revoque. Se puede revocar al alcalde o a alguno de los concejales o a todo el consejo. Si es que se revoca a un tercio del consejo, se tiene que convocar a nuevas elecciones municipales complementarias para que justamente complementen el periodo de gestión. Y entonces, ahí ocurre, repito, dos figuras. Si es que solo se revoca al alcalde, entonces asume el teniente alcalde y lo que deja abajo es, digamos, sumado, es por el accesitario. Complementa el accesitario. Si es que en realidad se revoca más de un tercio del consejo, hay elecciones municipales complementarias y los que son elegidos en esta competencia son los que asumen la gestión. Lo que usted ha dicho es clave porque precisamente en el caso de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se está pidiendo a ella y a todo su consejo de regidores. Sí. Eso significaría una nueva elección por un periodo hasta que se cumpla el periodo de Susana Villarán. En realidad la cosa es complicada. Porque digamos, imaginemos el caso que se le revoca. En primer lugar, que cumplan con las firmas. Que ya es una situación bastante difícil. Es bastante difícil y además se tiene que presentar hasta el 30 de mayo. Ya. Todos los que quieran revocar tienen que presentar firmas hasta el 30 de mayo. Digo 25% del padrón. En el caso de Lima, hasta un techo máximo de 400.000, cuando menos. Sigamos entonces, en septiembre son las revocatorias. Los resultados se dan en octubre. Imaginemos que se revoca todo el consejo. Son los accesitarios quienes tienen que asumir el cargo. Se convoca una elección que se debe realizar en 8 meses según la ley. Elecciones municipales, 8 meses. Estamos hablando de que las elecciones más o menos podrían ser en junio del año 2013. Más resultados, el nuevo consejo asumiría en julio del 2013, que gobernaría la ciudad en año y medio. Es decir, en un periodo de 4 años tendremos 3 consejos municipales. ¿No es una manera de ponerle trabas a las gestiones municipales de repente, la revocatoria? Bueno, lo que pasa es que la revocatoria, conjuntamente con otros mecanismos de democracia directa, fueron pensados, y así en muchos países, para una suerte de complemento de la democracia representativa, ¿no? La idea era mejorar la calidad de la democracia, ¿no? Con una intervención más directa de los ciudadanos, sea para revocatoria, sea para referéndum. Pero lo que ocurre es que en nuestro país, con una débil institucionalidad, en donde en realidad lo que ha ocurrido es que el perfil de quienes solicitan es generalmente los grupos que han perdido la elección. En nuestro país la revocatoria en 14 años de aplicación no ha traído, digamos, un beneficio, digamos, conforme debiera ser, o así se pensaba, para nuestra democracia. Claro. Contra ha alterado bastante, digamos, la gobernabilidad de muchas comunas, ¿no? Ya un poco más a título personal, si bien usted acaba de mencionar que de repente la revocatoria no sirve para lo que fue creada, usted ha dicho que en el caso de la alcaldesa de Lima es deleznable que se pida la revocatoria. No. Quiero precisar, es interesante la pregunta. Yo digo que a pesar de que algunos que defienden a la alcaldesa consideran que es deleznable, yo sostenía que es legal, aun cuando, más allá del caso de la alcaldesa de Lima, mi evaluación de 14 años es que en general la revocatoria no ha contribuido a la mejora de la calidad de la democracia, digo, con independencia de ella. Creo que en el caso de Lima es bien complicado que se consigan las firmas, pese a que todo lo que se está difundiendo, conseguir 400.000 firmas es más que lo que intentan conseguir los partidos a nivel nacional, y esto se circunscribe a Lima, ¿no? Claro. Y volviendo nuevamente al tema de los vacíos de la ley, hay muchas personas que han dicho que de repente la revocatoria se dice por qué, pero no se presentan pruebas del por qué uno solicita una revocatoria. Sí, en realidad la ley lo único que dice es
para qué se solicita, pero que no se tiene que demostrar. Es que es difícil demostrar, es un derecho político. Y el derecho político es simplemente no me gusta la gestión. Puede ser muy risible lo que digo, pero es así. Incorporar y modificar la norma en ese sentido es bien complicado. Yo no creo que proceda. También es cierto, y vale la pena que se sepa, las revocatorias no son mecanismos que existen en muchas democracias. En realidad, Estados Unidos y Suiza son los países de democracias desarrolladas que las incorporan, pero que tampoco las usan mucho. En Estados Unidos hay revocatoria en algunos estados de 1903 y han sido pocas las oportunidades. Acá tenemos en realidad 14 años y han sido cientos y en caso miles de kits vendidos y cientos de revocatorias. Y no creo que eso haya contribuido necesariamente a mejorar la calidad de la democracia. Ahora, hay otra figura que se llama la remoción, que también está en la Constitución y bueno, difiere un poco de la revocatoria. Explíquenos un poco en qué. La remoción en realidad tiene que ver más con autoridades designadas. La revocatoria vale para autoridades que nacen de la elección. La remoción tiene que ver con autoridades designadas y que tienen poder y cargo a nivel de la administración pública. Casi no ha procedido eso. También tiene que tener firmas. Y mientras esto ocurre, en realidad muchas de las, digamos, autoridades y funcionarios han sido retirados. Pero es interesante, lo que sí ha ocurrido, lo que sí ha sido usado, por ejemplo, en la iniciativa legislativa. El caso de los fonavistas nace justamente del uso de estos mecanismos de democracia directa que es la iniciativa legislativa. Y en la remoción, ¿en qué casos específicos de autoridades designadas? Porque designados también son los ministros. Sí, en realidad la ley no especifica, puede ser en realidad cualquier tipo de autoridad. Cualquier tipo de autoridad. Pero como repito, no ha sido usada. La diferencia es que cuando uno elige a una autoridad, tiene un periodo de gestión claramente delimitado. Una autoridad designada no, sean ministros, sea el director de una dirección, digamos, de un ministerio. O de la OMP, de repente también. No. Sí. No, pero es que lo de la OMP no, porque eso no es designado, es elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Allá tienen otro tipo de designación, ahí no es designación, sino de alguna manera elección dentro de una terna de que compiten, ¿no? Ya es otra situación. Y es otra situación, efectivamente. Bueno, doctor Toesta, muchísimas gracias por esta entrevista, por estar hoy con nosotros y aclararnos sobre este tema que hoy en día está muy en boga. Todos lo comentan. Muchísimas gracias. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con una entrevista al doctor Martín de Acevedo, especialista en Derecho Municipal. No se muevan. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Martín de Acevedo, experto en asuntos municipales, con quien conversaremos sobre la revocatoria en temas municipales. Bienvenido al programa, doctor. Buenos días, doctor Morales. A sus órdenes para desarrollar este tema que en los últimos tiempos ha dado mucho que hablar. Claro, en el tema municipal, básicamente la revocatoria está en el tema de los alcaldes, regidores y en los gobiernos regionales. Sí, lo que pasa es que la ley de consulta vecinal y de control ciudadano plantea para varias autoridades, pero en la práctica, desde su entrada en vigencia en 1993, solamente se ha aplicado sucesivamente hasta en 7 oportunidades, en 7 procesos de revocatoria a autoridades municipales. Nunca se ha aplicado a jueces, nunca se ha aplicado a presidentes de gobiernos regionales y consejeros regionales, menos aún a congresistas, que también está previsto en la norma, ¿no? Ya, entonces, lo que ha habido casos ya de revocatoria de alcaldes y regidores. Sí, históricamente han habido 7 procesos de revocatoria en lo que lleva de vigencia la ley, y se han revocado aproximadamente entre 1.600 autoridades municipales, entre alcaldes y regidores distritales y provinciales. 1.000 personas, históricamente. 1.000 dirigentes. 1.600 más o menos, sí. Autoridades
municipales, pero más que nada en jurisdicciones pequeñas, ¿no? En distritos pequeños, porque la ley no ha llegado a calar y a ser efectiva y ejecutable en jurisdicciones grandes, como por ejemplo Lima, ¿no? Bueno, pero ya tenemos un primer ejemplo. ¿Qué va a pasar en Lima? Esto es una mega revocatoria, porque aquí somos millones de habitantes en la ciudad de Lima. Sí, porque hasta donde tenemos conocimiento, además, los promotores de la revocatoria están planteando la revocatoria de todo el Consejo Metropolitano, es decir, la alcaldesa y sus 39 regidores. En una primera etapa ellos tienen que juntar un tope de máximo de 400.000 firmas y luego ir a un proceso a un proceso de consulta popular que, dicho sea de paso, ya está convocado por el Jurado Nacional de Elecciones para el 30 de septiembre, en donde toditos iríamos a votar y se tendría que obtener el 50% más uno de los votos válidamente emitidos de los que fueron a votar. O sea, el proceso es un poco difícil completar ahí ese 50% más uno de los votos para que entonces estén vacadas todas las autoridades municipales del Consejo Metropolitano, que es el ejemplo que usted me pregunta. O sea, ya está convocado el procedimiento, se va a plantear la revocatoria y todos iremos a votar. Y tendremos que decidir si es que vacamos al Consejo o no lo vacamos. Ciertamente, ¿por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones, a través de sendas resoluciones, se ha encargado de reglamentar el proceso de revocatoria, a pesar de que es una ley, más bien ha debido de salir un decreto supremo para precisar mejor el ejercicio abusivo de este derecho. Pero sí, los plazos están dados en esos reglamentos, en esas resoluciones que el jurado ha sacado. Hasta el 25 de mayo tenemos plazos para juntar las firmas y presentarlas ante la OMPE y sean depuradas estas y luego pasen al Jurado Nacional de Elecciones, y el jurado ya convocó como le decía, para el domingo 30 de septiembre la consulta popular en aquellos sitios donde se ha pasado la valla y se ha obtenido las firmas debidamente reconfirmadas y revisadas del 25% que han tenido que recolectar. Muy bien, usted tiene una posición un poco crítica respecto al procedimiento, ¿no? Usted dice, por ejemplo, que uno puede presentar una revocatoria sin expresión de causa, por ejemplo. Es que así lo dice la ley, porque es un derecho político que desarrolló el artículo 31 de la Constitución, es decir, es una ley de desarrollo constitucional donde para revocar a una autoridad, es decir, para cesar con el mandato de una autoridad, de cualquiera de ellas, no solamente de las municipales, como decíamos hace un momento, sino que solamente se han aplicado a ellas, el que solicita la revocatoria no necesita, como decimos los abogados, expresión de causa, o como se dice en un lenguaje más común y más entendible, no necesita presentar una prueba de lo que imputa. Por ejemplo, dice, no se ha ejecutado el vaso de leche, no está ejecutando bien su presupuesto, no ha sacado tal y cual ordenanza, no está reglamentando la seguridad ciudadana, hay un desgobierno. Nada de eso lo debe de probar, porque es, en fin, la expresión y manifestación política que le faculta justamente el artículo 31 de la Constitución y que esta ley lo ha normado de esa manera. Ahora, un mecanismo para suplir eso, de que no existe una expresión de causa, podría ser, a partir del momento en que ya se completan las firmas, empezar un proceso de debate público muy fuerte, donde la alcaldesa tenga la oportunidad de enseñar sus logros y los opositores tengan la oportunidad también de dar sus razones. Y ahí el público, o sea, tendrá que haber un gran debate para poder, porque es algo tan sencillo revocar a todo un consejo metropolitano. No. Habría un vacío ahí. ¿Quién gobernaría en ese periodo? Claro, no debería hacerlo. Por ejemplo, reformas como esa necesita la ley, como la que usted plantea, o reformas como que también se tendría que reglamentar el hecho de que, por ejemplo, el rival que acaba de ser vencido en las elecciones inmediatas que fueron elegidas estas autoridades, no debería pues estar legitimado para presentar un proceso de revocatoria, porque se presenta la figura de la vindicta política inmediata, ¿no? Después de un año de dejarlo gobernar, cuando, por ejemplo, en el caso de Lima, no ha habido precedente de un juzgamiento en una ciudad importante, complicada, que además tiene 9 millones de habitantes, ese precedente para inmediatamente después de un año imputarla en el caso concreto de Lima, que no se están haciendo bien las cosas. Esas cosas deberían reglamentarse, porque hay en la práctica un ejercicio abusivo del derecho constitucional de cesar a una autoridad municipal porque no le parece que está gobernando bien. Usted también fue regidor metropolitano, o sea, conoce más o menos cómo es que se maneja el municipio de Lima Metropolitana, y usted lo fue justamente de Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, este proceso, ¿cómo usted lo valora? ¿Es positivo, negativo o ambas cosas? Me parece que es, en el caso de algunas autoridades municipales, un ejercicio, como le repito, abusivo y sobredimensionado. Y en el caso de algunas otras, de repente hasta inoportuno, porque un año no es suficiente
como repito, en ciudades importantes, evaluar la gestión de una autoridad municipal y respecto a los logros que pueda haber obtenido o no. O como ocurre en otros casos, ¿no? En las 1.834 municipalidades, en un 10% de ellas, lo que hace un alcalde es propagandizar pequeñas obras o maquillar la ciudad, y con eso no es suficiente, cuando en el fondo en verdad no se está resolviendo el tema de la seguridad ciudadana, el tema del transporte, el tema de la delincuencia, que son ahora temas que les están pidiendo a las autoridades municipales que pongan cartas en ese asunto, o el tema de la ejecución presupuestal, realistamente hablando, ¿no? ¿Usted estaría a favor de ampliar la revocatoria a los congresistas, por ejemplo? La ley ha tocado a normas sobre los jueces de paz, normas sobre los presidentes de gobierno regional, normas sobre algunas direcciones importantes de algunas entidades públicas con autonomía constitucional, pero no ha llegado a normar sobre la revocatoria de los congresistas, porque me parece que en su momento obviamente ellos se protegieron y se cuidaron de no estar en esta ley, pero más bien de repente se podía ya estar implementando a propósito de ello la renovación por tercios del Congreso que hace mucho tiempo se viene pidiendo, y que es una semejanza, digamos, o una aproximación a la revocatoria en la medida en que tiene la oportunidad el elector de quizás ir renovando y refrescando el Congreso de la República a nivel nacional. Pero el gran problema de la revocatoria en un contexto donde tenemos una democracia en formación, que recién estamos acostumbrándonos a vivir con periodos democráticos continuos, ¿no? ¿No es un poco generar el caos? Ciertamente, en la práctica eso ocurre, por eso el ejercicio abusivo nuevamente de este derecho, y discúlpeme que lo repita, lo genera inestabilidad, ingobernabilidad y falta de institucionalidad, porque al final de cuentas la autoridad se está consolidando. Si bien es cierto, la ley ha precisado que ni el primero ni el último año se puede revocar a una autoridad municipal, y en el segundo y tercero sí, pero en ciudades grandes e importantes es poco tiempo esto para poder evaluar a una autoridad municipal. Y por último, tiene, como usted también lo mencionó, el otro mecanismo con el cual se puede terminar con una autoridad municipal, que es el tema de la vacancia, donde sí, de las 12 causales de la Ley Orgánica de Municipalidades, el que los solicita lo tiene que probar. Y ahí tiene pues una posibilidad expedita para que cese a su autoridad municipal, alcalde o regidor, con prueba presentada de por medio, y además la redundancia fundamentada en primera instancia ante el Consejo y en segunda instancia ante el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, doctor, muchas gracias por su participación en el programa y por esta esclarecedora entrevista en este tema novedoso. Gracias, doctor Morales. Buenas tardes. Bien, amigos, esto ha sido todo conmigo, y ya ustedes se formarán su juicio y evaluarán, y todos evaluaremos qué haremos en este año para ver si es que votamos a favor o en contra de la revocatoria. Stephanie, conmigo ha sido todo por hoy con esta entrevista al doctor Martín de Acevedo. Gracias, Francisco. Amigos, nosotros hoy, como vieron, conversamos sobre la revocatoria de autoridades, tal y como hemos escuchado al doctor de Acevedo. El plazo para presentar las firmas vence el 25 de mayo. Luego, si las firmas son aceptadas y no hay ningún obstáculo en el proceso, ciudadanos de diversas partes de nuestro país regresaremos a las urnas para decidir el 30 de septiembre si apoyamos a nuestra autoridad o la vacamos y hacemos que salga de su cargo. Si usted desea enviarnos sus comentarios y sugerencias sobre este u otros programas, lo puede hacer a nuestro correo electrónico que está apareciendo en pantallas, tus-derechos@tvperú.gov.pe, o a nuestra cuenta de Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.